Vamos a complementar una información que les brindábamos al comienzo de VTV Noticias. El accidente de tránsito que provocó la muerte del senador Adrián Peña fue la consecuencia de un error humano del propio senador, según las pericias realizadas, tal cual lo indicábamos hace un momento. Así lo explicó la fiscal del caso, Bárbara Zapater, quien descartó alcohol en sangre en ninguno de los choferes involucrados. A la fecha de hoy ya contamos con el informe de ITF, el toxicológico de ambos involucrados, tanto de Peña como de Macías. En los dos, el examen del laboratorio químico arrojó que ninguno de los dos tenía alcohol en sangre. Bien, por lo tanto, podemos descartar lo que primariamente se había manifestado de que el otro conductor vendría alcoholizado. Y por otro lado, ya contamos con el informe de Policía Científica del Gabinete Accidentológico que determinó que la causa del accidente fue el factor humano, atribuible lamentablemente en este caso a Peña, ya que él perdió el control del vehículo saliendo un poquito de su senda hacia el cordón o hacia la banquina, y cuando giró el volante para volver al carril, invade el carril contrario donde venía el otro vehículo conducido por Macías, que actualmente se encuentra con internación domiciliaria por las lesiones. Por lo tanto, el siniestro fue provocado, como dijimos desde el principio, y fue corroborado por el Gabinete de Accidentología, por el factor humano atribuible en este caso a Peña, que perdió el control del vehículo e invadió la senda contraria que circulaba de sur a norte, el señor Macías, provocando así el siniestro y su fallecimiento. En el bloque anterior veíamos al director del INR, Luis Mendoza, a propósito del tema cárceles y el informe de Estados Unidos, pero también habló allí del tema de los traslados que había solicitado Carlos Taroco, esto en el marco del caso Penades, y reconoció que fueron aprobados por él. De igual forma, sostuvo que no sabía de qué se trataba entonces. Se le explicó a los señores senadores el funcionamiento, la integración y el reglamento de la Junta Nacional de Traslado, la cual es de fecha del 2016, antes de nuestro ingreso, y se le contó cómo se hacía el procedimiento, tanto cuando ingresan del centro de ingreso o los traslados de diferentes unidades hacia otras. ¿Y cómo son esos traslados? Porque en algún momento se dijo que usted los autorizaba también. Todos los traslados los firmo yo como director nacional. Se pueden hacer de dos maneras, se pueden hacer por la Junta Nacional de Traslado y después extraordinario, que está reglamentado eso, dispuesto por mí o por alguno de los tres subdirectores, y siempre homologado por la Junta Nacional de Traslado. El precandidato del Partido Nacional, Jorge Gandini, relativizó la presunta vinculación del diputado Álvaro Viviano en el caso Penades. Gandini dijo que conoce a Viviano y recordó que el legislador se reunirá este miércoles con la fiscal del caso. Lo de la vinculación de Viviano es una noticia de un periodista. No aparece, y Viviano no tiene ninguna noticia de que ello haya sucedido. A esos efectos, seguramente mañana se va a entrevistar con la fiscal para que le dé noticia del expediente, porque no tiene nada que ver. Si alguien lo nombró por algo, puede estar en alguna de las grabaciones de llamadas telefónicas que se hizo, pero él no está vinculado, como pueden nombrarme a mí o a cualquiera de ustedes, cualquier persona, pero no tiene ninguna noticia, ni tampoco noticia de estar investigado. Así que el caso Penades seguirá su camino dentro de la justicia, creo que no va a tener consecuencias de otra naturaleza. ¿Confía en la palabra de Viviano? Lo conozco y sé cómo fue todo, y conozco la grabación, yo sí conozco. Conozco porque algunos colegas suyos la hicieron circular indebidamente, se hicieron de una grabación, de una conversación personal de una persona que luego fue citada como testigo al principio. Esa persona ya declaró y no la molestaron más. Y ahí aparece el nombre de Viviano. Y ahí quedó. Y la fiscal lo tiene hace mucho tiempo. Y no está involucrado en nada. Está involucrado en que alguien lo nombra. Voy a ver si le pido a Viviano que me averigüe una u otra cosa. Y punto. Y no le pidieron nunca a Viviano. Si no, estaría grabado.
El secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Jorge Chediak, negó que Uruguay sea un país de lavadores de activos luego de que un periodista argentino y una jueza criticaran a la justicia uruguaya. Este fin de semana, en el programa La Noche de Mirta, Uruguay fue tema de conversación en la mesa y recibió varias críticas. El periodista Hugo Alconada Mon afirmó que la justicia uruguaya no investiga el lavado de activos y no brinda información a Argentina. Esto fue avalado por la jueza Sandra Arroyo Salgado, que también estaba en la mesa. En este sentido, el periodista sostuvo que los uruguayos son una caja de seguridad y unos lavadores. Los uruguayos... ¿Por qué? ¿Qué les reprocha a usted? El lavado. No investigan nada del lavado de activos. Además, cuando pedimos. No entregan información a la Argentina. Nos pasa. Le decimos a Uruguay, le decimos a la Suiza de América del Sur. Sí. No porque haga chocolates, es porque es la gran caja de seguridad de porque toda si la no América del Sur. Se van esos. Sí, bueno, pero digamos... Donde lavan los uruguayos se la pasan señalando a la Argentina, ustedes son corruptos, y hay que decirle, y ustedes uruguayos son los lavadores. Estas afirmaciones derivaron en la respuesta del secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos, Jorge Chediak. En diálogo con Radio Monte Carlo, Chediak explicó que si bien el lavado de activos existe en todos lados, en Uruguay es muy inferior a los países de la región. Además, agregó que el país es un refugio para capitales lícitos debido a que es una democracia plena. No se puede decir de ninguna manera que el Uruguay tenga un nivel de lavado de activos ni siquiera parecido a la región. Lavado de activos, señalemos, en las 207 jurisdicciones del GAFI, 207 países, existe. No hay país en el mundo en donde no exista lavado de activos. El nivel de lavado del Uruguay, hasta donde nosotros podemos determinar, es muy inferior al de toda la región. Así que de ninguna manera se puede aceptar que se diga, sin negarlo enfáticamente, que esta es una plaza segura para el lavado. Más de $500,000 deberá pagar la Intendencia de Canelones a ANCAP, ya que el ente le ganó un juicio a la comuna canaria por deudas de combustible. La deuda se arrastraba desde 2005 y en 2013 habían firmado un convenio en el que acordaban el pago de 146 millones de pesos para cancelar el déficit. Entre las formas de cancelación de ese pasivo se incluyó una parte que se abonaría en dinero y otra mediante la entrega de 3 inmuebles ubicados en La Floresta, Solimar y El Pinar. Las negociaciones se habían realizado entre el directorio de ANCAP, que presidía en ese entonces Raúl Sendic, y la intendencia que encabezaba Marcos Jarámbula. Sin embargo, el 16 de septiembre de 2016, las dos partes firmaron un nuevo acuerdo de pago a los efectos que la Intendencia Canaria pudiera saldar la deuda generada por el incumplimiento del acuerdo original suscripto en noviembre de 2013. Pero en la práctica hubo diferencias de interpretación en alguna de las cláusulas establecidas y la Intendencia de Canelones, ya bajo la administración de Yamandu Orsi, entendía que con un pago que se acordó en 47.2 millones de pesos se cancelaba la totalidad de la deuda. Sin embargo, ANCAP argumentó que con ese pago la Intendencia cancelaba solo la deuda por incumplimiento del convenio de 2013 y quedaba una diferencia pendiente. La empresa que presidía Marta Jara consideraba que todavía había adeudos por otros consumos realizados, documentados en 2014 y por lo que se debían abonar 9.7 millones de pesos. La falta de consenso hizo que el 28 de febrero de 2020, ya terminada la anterior administración de ANCAP, llevaran el tema a la justicia e iniciaran una demanda contra la Intendencia de Canelones para poder cobrar lo reclamado. En agosto de 2022, y tras pericias contables realizadas, una sentencia definitiva de primera instancia amparó la demanda y condenó a la Intendencia a pagar la suma aproximada a los 10 millones de pesos más reajustes e intereses. De inmediato, la Intendencia de Canelones interpuso un recurso de apelación contra esta sentencia, pero sin éxito. El 24 de mayo de 2023, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia. Esto determinó que la Comuna Canaria interpusiera un recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia y que fue desestimado por la Suprema Corte de Justicia el pasado 23 de febrero.
nuestra recorrida habitual por novedades de la campaña electoral, decirles que el precandidato del Partido Colorado, Tabaré Viera, se estará reuniendo con autoridades del PIT-CNT para discutir su propuesta sobre la reducción de la jornada laboral. Este tema de la jornada laboral es un tema que creo que llegó el momento de justamente debatir, analizar distintas situaciones, porque los trabajadores, que deben ser el foco de nuestra atención, por supuesto que necesitan resolver problemas como los del empleo y del salario, pero también necesitan resolver temas que tienen que ver con la calidad de vida, con los problemas vinculados a la vivienda, a la salud, a la seguridad y también al tiempo libre. Aquello de trabajar para vivir y no vivir para trabajar, hay que tener también tiempo para disfrutar de sus hijos, de sus nietos, para hacer otras cosas. Y esto ya se está aplicando en países desarrollados. Hay ejemplos muy buenos en Europa, no solo de jornadas laborales más chicas, sino semanas laborales más flexibles. Por ejemplo, jornadas de 8 horas, pero de semanas de 4 días. Que permite hacer turnos que, bueno, si hay que atender durante toda la semana, porque esto va a tener que discutirse después por rama de actividad, y yo creo que va a haber que analizar la utilización de distintas herramientas, la jornada laboral en unos casos, la semana laboral en otros, mezclado con el teletrabajo, en definitiva. Tener en cuenta que además estamos en medio de una gran revolución tecnológica, que lo que está haciendo es eliminando puestos de trabajo, y entonces vamos a tener más productividad además que da esa tecnología, y esa productividad también se la puede repartir manteniendo los puestos de trabajo que los podríamos rotar en distintos turnos. Y desde el oficialismo cuestionaron que el Frente Amplio no se pronuncie sobre el eventual plebiscito que impulsa el PIT-CNT. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, lamentó el error de la central sindical. Esta iniciativa del PIT-CNT es tan grave que no está hablando particularmente y en especial solo de la reforma del año pasado. Está tirando abajo todo el sistema de seguridad social porque está eliminando el régimen mixto, que no fue una innovación de esta reforma, sino la del 96, y donde además el partido que está en la oposición gobernó 15 años y nunca la tocó. En el Frente Amplio, libertad de acción, cri-cri. Yo creo que ese es un gran problema que van a tener si las firmas efectivamente alcanzan y el tema se convierte en un tema de campaña, va a ser un gran problema para el Frente Amplio. Me preocupa mucho que el Frente Amplio dude con algo tan importante. Y en el fondo creo que Carolina Cose no duda de esto. Tiene muy claro que va a estar en contra, pero no le paga estar en contra más temprano. Hoy debe estar muy triste que las firmas se juntaron, porque si las firmas no se juntaban, le solucionaba el problema. Ahora se va a tener que pronunciar, y yo estoy dispuesto a apostar algo a que se va a pronunciar en contra, porque si quiere gobernar este país no se va a poner una bomba a sí misma en la viabilidad de su propio gobierno. Gabriel Gurméndez, precandidato por el Partido Colorado, aboga por un acuerdo entre todos los precandidatos, pero de todos los partidos políticos, para combatir inseguridad y narcotráfico. Hizo este llamamiento en un acto que se desarrolló en el Cerrito de la Victoria. Pusimos nuestras propuestas arriba de la mesa, la del superministerio, la de rehabilitación de los presos, la de la construcción de las cárceles. Pero también dijimos algo que es muy importante. Dijimos que el tema es un tema de tal importancia para la gente, de tal magnitud, que estas son nuestras propuestas y estas son nuestras ideas. Pero que ante nada nos comprometemos a ser los primeros en ofrecer nuestra colaboración y nuestro concurso para lograr los acuerdos mínimos que se necesitan para poder realmente combatir este flagelo. Y lo digo porque nuestra vocación es la de resolver los problemas de la gente. Este no es un tema para diferenciarnos. Y a veces se dice, este gobierno puede fallar, este partido puede fallar, la policía está fallando, pero lo que no puede fallar y lo que no debe fallar, y los uruguayos realmente nos responsabilizarían y nos señalarían,
si nosotros no somos capaces, como sistema democrático, republicano, entre los propios políticos, lograr los acuerdos mínimos para resolver este problema para toda la gente.